Historias todos los días, y el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, surgió para contarlas. El C3 depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su edificio es parte del Polo Científico Tecnológico. Fue el primer centro cultural público, gratuito y nacional creado para comunicar la ciencia y la tecnología. En noviembre de 2015 abrió sus puertas luego de más de 3 años de planificación y diseño. En el C3 existen espacios para descubrir mundos microscópicos, ser parte de experiencias científicas, compartir charlas y talleres o sumergirse en la lectura de aventuras e historias sobre la ciencia. La agenda de actividades combina distintos formatos y lenguajes artísticos. El corazón del C3 es Lugar a Dudas, la muestra permanente e interactiva de ciencia que aborda 3 temas que atraviesan a todas las disciplinas científicas: el tiempo, la información y el azar. Generar más instancias de encuentro y diálogo con la comunidad científica es parte de nuestra búsqueda. El C3 es un espacio en constante evolución que trabaja por más cultura científica para una sociedad con más derechos, más voces y más libertades. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Nora Bar, soy periodista científica y les doy la bienvenida a este nuevo café científico de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de la Ciencia. Es una linda costumbre que tenemos y ponemos en práctica una vez por mes. Lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, pero hoy tenemos un formato y una propuesta especial. El tema que quisimos denominar este café científico es Voces Femeninas en Ciencia y Tecnología, un diálogo entre generaciones. ¿Por qué un diálogo entre generaciones? Porque se trata de una conversación abierta, amigable, libre, entre 4 mujeres que trabajan en ciencia y tecnología, 4 científicas, 4 investigadoras destacadísimas de nuestro país y 3 jóvenes estudiantes que van a poder preguntar lo que quieran, lo que se les ocurra, y también van a poder contar de sus propias vivencias, cómo están viviendo su tránsito por la escolaridad, de dónde son, porque no son todas de aquí de Buenos Aires, van a poder contarnos dónde viven, dónde estudian, qué piensan para el futuro. Y así queremos hacer un intercambio entre mujeres que hacen ciencia y mujeres que están estudiando, jóvenes, muy jóvenes, pero tal vez alguna vez ingresen también al sistema científico o se dediquen a la investigación. Así que les damos nuevamente la bienvenida. Estas somos todas las que estamos aquí, todas mujeres, y voy a empezar presentando a nuestras científicas senior, no de muchos años, sino senior, que ellas tienen una gran experiencia. Varias de ellas ingresaron a la ciencia cuando la ciencia todavía era un terreno hostil para las mujeres, y sin embargo hicieron carreras, investigaciones, descubrimientos maravillosos. Como digo,
a veces con el viento en contra, pero de todas maneras pudieron hacerlo y más que nada ser fiel a su pasión, a su amor por la investigación, a su curiosidad. Ellas son la doctora Viviana Vilá, las van a ver con el nombrecito, así que las van a identificar muy bien. La doctora Vilá es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora superior del CONICET, profesora titular en la Universidad de Luján, experta en conservación y uso sostenible de las vicuñas silvestres en un sistema pastoril altoandino de Jujuy. Viviana es miembro del panel multidisciplinario de expertos de IPBES, la plataforma intergubernamental científico-normativa de biodiversidad y servicios ecosistémicos de las Naciones Unidas. Miembro de la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Miembro del Foro Interdisciplinario de Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Miembro fundadora y actual vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y miembro de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Además, es premio Midori del Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas y diploma de honor del Senado de la Nación Argentina. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola Nora, muchas gracias por la presentación, muy bien. Bueno, seguimos con Teresa Pérez, ingeniera química, profesora titular del Instituto Sábato de la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín, consultora independiente especializada en materiales y corrosión, académica titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Nacional de Ingeniería. Teresa es ex profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la UBA, profesora invitada en las Universidades Federal de Santa Catalina, París 6 y Politécnica de Cataluña. Entre 1989 y 2015 se desempeñó en el Centro de Investigación Industrial de la empresa Tenaris, donde fue directora del Departamento de Materiales y Corrosión y científica principal. Previamente trabajó en el área de materiales de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Recibió el premio CONEX de Platino en Ciencia y Tecnología en 2013, el Fellow Award otorgado por la Asociación Internacional de Corrosión en 2015, el Technical Achievement Award, también otorgado en 2013, y el premio Jorge Sábato en Ingeniería Metalúrgica, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Te saludo, Teresa, ¿cómo estás? Realmente, ¿qué tal, Laura? Muchas gracias por la presentación. Una especialidad que tal vez sorprenda a muchas chicas y a muchas mujeres porque tiene que ver con terrenos generalmente imaginados para hombres, ¿no? Y de hecho hay pocas ingenieras todavía en la Facultad de Ingeniería, un área que todavía es virgen de mujeres en su mayoría. Va cambiando, va cambiando. Va cambiando por suerte y por pioneras como vos y otras, por supuesto. Tenemos también hoy que nos acompaña la doctora Silvina Ponce Dawson, doctora en física, investigadora superior del CONICET, profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, presidenta designada en funciones de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, investiga en física biológica y dinámica no lineal. Ya vamos a ver un poquito de qué se trata. Exdirectora del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, es miembro asociada senior del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia, y del Centro de Investigación de Física Teórica de San Pablo, Brasil. Entre 2007 y 2011 fue representante por Latinoamérica del Grupo de Trabajo de Mujeres en Física y entre 2011 y 2014 se desempeñó como directora de ese grupo.
desde la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Fue miembro del Comité Ejecutivo del proyecto sobre la brecha de género en ciencias, financiado por el Consejo Internacional de Ciencias, y es miembro también de la Red de Género, Ciencia y Tecnología. En la actualidad forma parte del comité asesor del Programa por la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos, Teresa. Y en cuarto lugar, tenemos a la doctora Gloria Dubner, o Dubner. ¿Cómo preferís que te mencionemos, Gloria? Dubner, la usamos Dubner. Dubner la conocemos todos, quienes la recurrimos siempre a sus conocimientos en astronomía y física. Es doctora en física, especializada en astrofísica, investigadora superior del CONICET, exdirectora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, especialista en restos de explosiones estelares. Gloria, además de ser el alma mater de estos encuentros de este año, es astrónoma visitante en numerosas oportunidades en diferentes observatorios del mundo, representante argentina en el programa Women for Science del Inter-American Network of Academies of Sciences. La sigla es IANA, es la red interamericana de las mujeres para la ciencia, de las academias de ciencias, miembro de la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo y de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Premio Consagración en Astronomía de la Academia de Ciencias Exactas, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Además, fue declarada personalidad destacada en el campo de las ciencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2010, primer premio de la Universidad de Buenos Aires a la divulgación de contenidos educativos en 2009, y tiene un asteroide con su nombre. Bueno, wow. Consagración total, el 9515975 RA2, que fue justamente nombrado Dubner en reconocimiento a su trayectoria profesional. Además, recibió el premio Enrique Gaviola de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Como ven, no nos andamos en chiquitas para este café científico. Tenemos a lo mejor de lo mejor. Y vamos a pasar ahora a la presentación de nuestras participantes, de nuestras visitantes de hoy, que son la nueva generación, tal vez, de científicas, no lo sabemos. Tania Asiaín tiene 16 años, es estudiante de cuarto año de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la UBA de Buenos Aires. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Jazmín Blan, 17 años, es estudiante de quinto año de Ciencias Naturales de la Escuela de Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Y Agustina González Fica, 17 años, estudiante de quinto año en la especialidad Minas, de la Escuela de Minas Dr. Horacio Carrillo, de la Universidad Nacional de Jujuy. Hola, Jazmín, hola, Agustina, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, hola, un enorme abrazo desde Buenos Aires, porque estamos todas juntas acá en este café virtual, pero ustedes desde sus respectivas provincias, ¿no es cierto? ¿Cómo está el tiempo en las respectivas provincias? Por aquí en Mendoza hace un poco de frío, pero bueno, es lo que queda. Es lo que queda. ¿Y en Jujuy, más al norte? Y aquí en Jujuy está también frío. Ah, bueno. Muy bien, o sea que estamos con todas... una camperita ya andamos bien. Ah, bueno, nosotros acá, por lo menos en mi caso, nos tenemos que abrigar bastante. Estamos todas unidas entonces, por el género, por el entusiasmo, por el placer de estar juntas
y también un poco por el tiempo de hoy que nos aúna, a pesar de que Agustina nos acompaña desde los puntos que están más al norte de nuestro país. Pero bueno, para empezar, vamos a ir comenzando con una pequeña introducción que va a hacer cada una de nuestras participantes, de nuestras investigadoras, que va a contar un poquito cómo es su vida, en qué trabaja, y queremos pedirle a la doctora Viviana Vilá que nos cuente cómo es eso de trabajar en conservación, en uso sostenible, y trabajar como científica también. Bueno, muchísimas gracias y me toca a mí comenzar con este encuentro que me entusiasma mucho formar parte y estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. En realidad, yo lo que creo es que las vocaciones científicas son vocaciones que nacen en edades tempranas de la vida, ¿no? En la niñez. Y entonces, justamente preparando lo que iba a decir hoy, empecé a bucear un poco en cuáles serían aquellos datos que yo, digamos, reconozco en mi propia historia personal que fue lo que me llevó a ser científica. Y una de ellas era, no sé si un reto o una imposición de mi abuela, porque era siempre, la frase era siempre india, princesa jamás. Y en realidad yo no creo que sea tan un reto, porque como ustedes ven ahí, a los 4, a los 7 y a los 11 estoy ataviada como una indiecita y eso me lo hacía ella. Así que ahí hay algo interesante para empezar a pensar. ¿Cuál es el modelo como niña en el cual uno se identifica? Yo nací en una casa... ¡Ay! No lo puedo pasar. Estoy apretando para pasar, pero no pasa. A ver si nos ayudan desde el control central. Estoy apretando para pasar y no pasa la siguiente. Vamos a ver si desde los controles centrales, porque hoy, además de formato, estamos estrenando nuevo sistema informático. A ver si desde allí nos pueden ayudar a ir pasando las... Ahí está, esa es la segunda. Bueno, en realidad, cuando nosotras éramos chiquitas no había internet, por supuesto. Tampoco había un montón de canales en la televisión y las lecturas eran realmente importantes. Y en la época de los 60, los 70, cuando yo fui una niña, había un montón de excelente bibliografía para chicos. El Centro Editor tenía los cuentos de Polidoro. Había una enciclopedia, que es la gran enciclopedia de los pequeños, que era tremendamente inclusiva en términos de variabilidad de los seres humanos y de forma de vida. Ustedes miren, ahí había una llama, mostraba los pueblos indígenas del mundo. Yo me fascinaba con eso, con esas literaturas infantiles. Para mí era como un mundo a descubrir y con mucha alegría. La siguiente. Pero además, yo tuve una crianza donde a mis papás les encantaba estar en la naturaleza. Y entonces estábamos casi siempre, mi hermano y yo, al aire libre. Y además, me gustaba hacer experimentos. Entonces tenía un juego de química que era algo parecido a ese que encontré buscando imágenes retro de juegos de química, donde había un nene con corbata, un niñito con corbata haciendo experimentos, y me encantaba ir al laboratorio en la escuela, que en aquel momento los laboratorios de la escuela se usaban bastante, ¿no? La próxima, por favor. El amor a los animales, el gusto por la química, el laboratorio en el colegio me llevaron, y sobre todo el amor a la naturaleza y a los animales, a estudiar biología. Me encantaba estudiar biología. Yo sabía que no iba a ser una bióloga de laboratorio, que probablemente me iba a dedicar a la ecología o a algo que se estudiara al aire libre. Pero amé los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y fue un periodo muy lindo en lo personal, aunque era un periodo muy oscuro en lo institucional y en el país, porque yo entré a la facultad en la época de la dictadura. Éramos muy pocos alumnos y la verdad era que Exactas estaba vacía. Entrábamos 90 chicos para estudiar biología por año. Y bueno, y era un refugio estar con los compañeros y estudiar la carrera, ¿no? El siguiente. Bueno, en realidad sí,
el tema de la aventura, de estar al aire libre, de conocer otros lugares, y además con esto que me nació en la niñez de la literatura fasciculera, porque una de las cosas que pasaban era que en esa época era común comprar enciclopedias en fascículos, una vez por semana en el kiosco. Y me volví obsesiva y aún hoy tengo, acá atrás mío, en la biblioteca está todos los volúmenes de una enciclopedia muy hermosa que publicaba el Centro Editor de América Latina, que se llama Fauna Argentina. Y bueno, transcurrí mi carrera disfrutando muchísimo de lo que aprendía. Realmente se terminaba una materia y me ponía triste, aun cuando no fuera una materia, aun cuando fuera, qué sé yo, física 2. Me encantaba aprender y me encantaba la ciencia. Epa, ¿ocurrió algo? Porque se nos desapareció la imagen de Viviana. Parece que hubo algún problema técnico. Ah, volvió. Te recuperamos. No, volví. Sí, pero bueno. Se me cortó a mí y me dijo que, bueno, volví. Muy bien. Lo que no sé Seguimos es adelante, dónde... entonces. Seguimos, bueno, sigamos. Entonces, la siguiente, bueno, ahí estoy cuando me recibí de bióloga con mi abuela, en la última foto a la derecha. Sigamos. Bueno, descubrí una especie interesantísima para trabajar, que eran las vicuñas, una especie que había sido poco estudiada, que vivía casi a 4.000 metros de altura, desde el punto de vista biológico interesantísima, desde el punto de vista ecológico, y era todo para descubrir. O sea, en realidad atentaba contra este trabajo el que era una mujer sola, que me iba a ir a la puna, y yo era muy valerosa, era muy intrépida y no veía el inconveniente en realidad. Muchísima gente de las comunidades indígenas me ayudaron para quedarme con ellos y fue realmente una experiencia de vida humana, además de investigadora. Bueno, me pasaba horas y horas subida a ese mangrullo un poco endeble, observando las vicuñas con telescopio, y eso lo hice durante la beca del CONICET, la beca doctoral del CONICET. Me doctoré y después me fui a hacer mi postdoc a Wildlife Conservation Research Unit, la unidad de conservación de vida silvestre del Departamento de Zoología de Oxford. Pero además tuve un bebé, mi primer hijo, Francisco. Así que fue muy hermoso porque la Universidad de Oxford tenía una guardería espectacular y entonces todo ocurría en horario académico de 9 a 5 y bueno, y ahí hay una foto de mi mamá que me vino a visitar a Oxford con mi hijito, ¿no? Sigamos. Después cuando volví, se armó un grupo de investigación maravilloso que empecé a coordinar. Justamente, como ven, arriba a la izquierda, los pósters de esa época eran un poco más artesanales que lo que son ahora. Y el grupo es el grupo de investigación BICAM, Vicuñas, Camélidos y Ambiente. Y nosotros que veníamos trabajando en ecología de las vicuñas y en temas más biológicos, empezamos a escuchar a las comunidades y a la gente que estaba en el área donde nosotros trabajábamos con el tema de que las vicuñas estaban aumentando porque estábamos, digamos, se estaba recuperando una especie de la extinción, pero que comía el mismo pasto que las llamas y que lo que la gente producía. Por lo tanto, decidimos, y eso fue corrernos del lugar de confort como científicos, empezar a trabajar en manejo de fauna y poder volver a hacer el chacu, la forma prehispánica de capturar las vicuñas, esquilarlas y volverlas a liberar. Y en ese tema, digamos, los biólogos además tomábamos un montón de datos muy interesantes. Sí, la próxima. Como ven ahí, en realidad esto no es una cuestión solo de aventuras, sino que tiene un marco científico especial como cualquier rama de la ciencia, la de manejo de fauna y la de biología y sustentabilidad. Se producen papers que se clasifican Q1, Q2, igual que cualquier paper de la ciencia, y es muy necesario los formatos científicos para trabajar aún en conservación. No es una cuestión solo de militancia ambiental, sino que es una cuestión claramente científica, y cuanto más calidad de datos científicos haya, mejores son los planes y las decisiones que se toman en el ambiente para conservarlo. Sí, siguiente.
Ya estamos terminando. Además de la cuestión científica, en nuestro trabajo en particular, en un animal que vive en zonas de comunidades andinas, nuestra relación con las comunidades y con la gente que vive en el mismo área donde los animales que nosotros trabajamos es muy estrecha, y sobre todo con la escuela. O sea, nosotros tenemos, además de ser un equipo de investigación, todo un área de educación ambiental y nos relacionamos con la escuela del lugar. Así que, la siguiente, como bien decía mi abuela, ahí estamos con Janina. Janina fue mi primer becaria y es en la actualidad la corresponsable del grupo de investigación BICAM. Y como decía mi abuela, siempre indias, pero princesas jamás. Así que, bueno, nada, es un breve raconto de mi carrera. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, lindísimo el raconto, además da una idea de lo que era, ¿no? Además, y de hacer un posgrado, tener bebés, no era nada habitual y no estaba todo preparado para que las mujeres pudieran hacer esas cosas. Por suerte, vos en Oxford tuviste la posibilidad de un lugar donde se hacían cargo de tu bebé, pero bueno, muchas investigadoras que quisieron y que de hecho hicieron su doctorado, su posgrado, se encontraron con dificultades porque combinar la maternidad todavía es difícil, así que pensemos hace un par de décadas atrás, ¿no? Realmente... Perdón, Nora, en realidad yo lo indiqué y especialmente eso. Yo creo que la posibilidad de tener tu bebé en la institución donde trabajas es clave para todas las mujeres y la maternidad. Eso es fundamental. O sea, es un mundo de diferencia y justamente estar en una universidad con la exigencia como la de Oxford, pero con una guardería espectacular, era más fácil que cuando volví, que no tenía esa misma exigencia en la institucional, digamos. O sea, justamente yo lo que creo que el cuidado de los hijos institucionalmente facilita mucho las carreras a las mujeres que deciden ser madres y que es un tema clave. Claro. Por eso hice hincapié en eso. Sí, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a invitar a Teresa Pérez, que se lanzó a la ingeniería química, que nos cuente un poquitito sus vivencias, en qué trabaja. Bueno, muchas gracias, Nora. Y yo decidí, viendo que íbamos a tener una audiencia joven, empezar por contar un poco qué es la ciencia de materiales y la ingeniería de materiales, porque quizá no está tan difundido, y bueno, es quizá una manera de despertar intereses y vocaciones. Así que me pareció conveniente empezar por ahí, que es la ciencia y la ingeniería de materiales, porque si bien como Nora dijo, yo soy ingeniera química, graduada en la universidad, en la FIUBA, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, yo siempre trabajé en materiales. Una vez que me recibí, yo ingresé como becaria a la Comisión Nacional de Energía Atómica y tuve la suerte de mamar en el Centro Atómico Constituyente toda la corriente de los que habían sido la segunda generación del profesor Sábato. Yo a él no lo conocí, sino circunstancialmente, pero sí tuve como mis maestros a los que habían sido sus alumnos, o sea que es realmente todo un honor. Entonces, empezando a hablar de qué son los materiales, y a ver si yo no tengo el mismo inconveniente que tenía Viviana, me parece que sí. Si podés poner la primera slide completa, yo sigo hablando, y porque a mí no me está respondiendo. No, a mí no me respondió. Me dice Fernando que puede ser que él no tenga la presentación. Yo se la compartí, no sé. Pensé que con eso era suficiente. Claro. A ver si podemos recuperar esa presentación, pero mientras
Si querés, Teresa, podés ir... Puedo seguir hablando perfectamente. Sí, bueno, podés contarlo verbalmente y después exactamente, recuperamos sí. la parte visual, digamos. Ok, adelante. Yo lo que quería era empezar por decir, bueno, ¿por qué son importantes los materiales y qué significa la palabra materiales? Los materiales son un elemento importante en toda la evolución del hombre. Tan es así que, si ustedes se fijan, quienes estudian la prehistoria han nombrado a las eras con el nombre del material que el hombre pudo manejar y manufacturar en distintos momentos. Así está la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. O sea, tal es la importancia y la trascendencia que los materiales han tenido para la humanidad. Y si nosotros vamos a nuestra vida ahora y nuestra vida en futuro, lo que mostraba el slide es un cohete saliendo al espacio, y bueno, ese cohete puede salir al espacio por muchas ramas de la ciencia y la tecnología aportando, pero también por tener materiales que pueden soportar las temperaturas que la fricción con la atmósfera implican. Yendo a algo más individual, una persona que necesita una prótesis, esa prótesis tiene que ser de un material que cumpla con una serie de requisitos para que no haya rechazo, para que el hueso se consolide con ella. En una planta donde se va a producir algo que es de interés industrial, los equipos tienen que ser de materiales que resistan las condiciones que a veces son extremas de temperatura y de presión. En el transporte, ya sea en el avión o en el auto, bueno, tener materiales con buena resistencia mecánica, pero además livianos, hacen que yo no tenga que gastar mucha energía en mover ese bólido. Yo lo que quiero es que recorra kilómetros con la menor cantidad de combustible posible. Entonces, para eso, que los materiales sean livianos es muy importante. Entonces, esto es simplemente para que veamos por qué los materiales son importantes, lo tengamos nuevamente en cuenta. Después, bueno, esto sí era lindo que hubieran podido verlo, ¿cuáles son los enfoques que la ciencia de materiales y la de ingeniería de materiales hace? La ciencia de materiales trata de entender, siempre el objetivo de todo es tener un material con unas ciertas propiedades, que muchas veces se da que las propiedades son opuestas. Si yo aumento una propiedad, estoy degradando otra. O sea que el diseño del material es siempre un compromiso. Entonces va a ser importante cuál sea la composición química de ese material, por un lado, y por otro lado, cuál sea la microestructura de ese material, porque de entender la interacción de esos dos factores, uno va a poder ver cómo lo diseña para tener las propiedades optimizadas, que como siempre les digo es un compromiso, un balance de propiedades. Está bien, uno, para empezar, para desarrollar un material, ese es el enfoque, que como lo verán, es multidisciplinario, hay física, hay química. La nanotecnología ha hecho aportes muy importantes en los últimos años para obtener materiales con propiedades sorprendentes. Y bueno, todo eso es lo que la ciencia de materiales hace. Pero una vez que nosotros tenemos en el laboratorio el material desarrollado, hay que hacerlo a escala industrial. En muchos casos serán kilogramos, en otros casos serán toneladas, como era en el caso en el que yo me desempeñé. Y para eso es necesaria la ingeniería de materiales, que en contacto con otras ramas de las ingenierías lleven lo que en el laboratorio funcionó a una escala, ya le digo que puede ser 10, 100 o 1000 veces mayor. Y entonces en ese escalado, bueno, también quien diseñó el material tiene que estar en contacto desde el principio para ver cómo adaptar la realidad industrial y la realidad del laboratorio y que las dos se ensamblen. Y en todo ese esquema de desarrollo de materiales hay una palabra que a los jóvenes les es
por suerte, muy familiar y la tienen muy incorporada, que es sustentabilidad. Cualquier desarrollo de cualquier tema, pero yo estoy hablando de materiales, que uno encare, tiene que ser sustentable, en el sentido de que quienes están haciendo ese desarrollo tienen que en todo momento considerar cuál va a ser el impacto de cada etapa del proceso a el medio ambiente, y no solamente eso, sino que qué va a ocurrir cuando ese elemento fabricado con el material que nosotros diseñamos llegue al fin de su vida útil. Entonces, también eso, que es lo que habitualmente se llama economía circular, implica ver desde el principio qué se va a hacer con ese material, cómo se va a degradar, cómo va a impactar al ambiente. Entonces, ese es un aspecto que es fundamental en cualquier desarrollo, y vuelvo a decir en el caso particular del desarrollo de un material. Bueno, esto es lo que yo quería explicar respecto de qué es la ciencia de materiales y la ingeniería de materiales. Yo me entusiasmo y podría estar hablando mucho tiempo, pero en este momento, para que les quede una idea. Hablando de mí en lo personal, ¿seguimos sin poder hacer el pasaje? Sí, todavía no lo pueden, Bueno, por alguna entonces, razón, porque, ¿viste lo que pasa? La ley de Murphy. Ensayamos todo hasta el último detalle, pero bueno, algo tenía que y fallar. yo me puse esta tarde a dividir. jugar para que las animaciones salieran lindas y que esto apareciera después de la otra. Bueno, no importa, ustedes Pero lo hiciste van a ver divinamente, que esto es lo muy hiciste apasionante, igual lo van a ver e igual van a estar entusiasmados, supongo, y a alguno quizá le interesa el tema. Volviendo a mí en particular, como les dije, luego de estar en la comisión durante varios años, surgió una posibilidad que yo diría era bastante excepcional para el país, que era que una empresa privada, en ese caso era Siderca en aquel momento, se dio cuenta que para competir en el ambiente internacional hacen tuberías, fundamentalmente para la industria petrolera, pero no exclusivamente para la industria petrolera. Entonces, lo que notó la empresa, que para competir a nivel internacional con los grandes productores de petróleo, con Shell, con esas empresas, necesitaban un centro de investigación. Y entonces invitó a algunas personas que estaban en el extranjero, otras que estábamos en el país, fundamentalmente en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y éramos un grupo de 4 o 5 personas que empezamos esa experiencia que, bueno, fue maravillosa, porque además después la empresa pasó a ser una empresa internacional, se replicaron esos laboratorios en otros lugares, y también desde el punto de vista cultural, el poder interactuar con gente de muchos lugares en un trabajo prácticamente cotidiano fue una experiencia muy buena. Pero volviendo a los materiales, en ese momento, bueno, la idea fue generar materiales para aplicaciones desafiantes en el campo petrolero. ¿Qué es una aplicación desafiante? Bueno, por ejemplo, una producción en el mar, lo que habitualmente llamamos producción offshore. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Nosotros tenemos una plataforma donde están quienes van a operar el pozo, tenemos 2.000 o 3.000 metros de agua, y en el fondo marino tenemos, dijo el mosquito, hay que hacer una perforación que puede tener 5.000 metros para llegar a buscar el petróleo o el gas que está allí abajo. Entonces, se dan cuenta que, bueno, tecnológicamente es un gran desafío. Yo lo que les voy a contar es cuál fue nuestra participación en el desarrollo de algunas de esas tuberías que van desde el fondo del mar a buscar dónde está el petróleo. Que ya les digo, pueden ser 2.000 metros, 3.000 metros, depende de cada zona, ¿no? Entonces, son tubos que tienen 12 metros cada uno y se unen uno al otro a través de una rosca. Entonces dice uno, bueno, es un tubo con una rosca a la punta, pero no es tan así, que se acopla al siguiente. Se dan cuenta de las profundidades de las que estoy hablando, las presiones son muy altas, las temperaturas también, hay agentes agresivos, y entonces eso tiene que tener una unidad estructural y no tiene que fallar. Entonces,
en el centro de investigación había distintos grupos que analizaban distintas cosas. Unos analizaban el diseño de esa rosca, cómo manufacturarla, y nosotros cómo desarrollar algunos materiales, en ese caso eran aceros. El ejemplo que yo elegí para presentarles es aceros, hay otras variaciones también que abordamos, que pudieran afrontar esas temperaturas y esas presiones. Y como con las temperaturas y presiones no era suficiente, el desafío fue que algunos de esos petróleos y gases tienen gas sulfídrico, que es un gas muy tóxico, que por reacciones con el acero pueden generar, no vamos a hablar en detalle ahora, hidrógeno atómico. Todas se acordarán de sus épocas de química en que el hidrógeno es el átomo más pequeño de la tabla periódica. Y eso le da algunas posibilidades, en este caso, por ejemplo, de perjudicar el material, porque como es tan pequeño, el hidrógeno generado en la superficie del tubo puede entrar al tubo y puede difundir y moverse. ¿Y saben lo que hace? Hacen que el material se transforme en sus propiedades y se haga frágil, se hace como un vidrio. Entonces, ¿se imaginan ustedes que tener un tubo a esa presión, a esa temperatura, con ese elemento agresivo que además es venenoso como es el sulfídrico y que se comporte como un vidrio, es inadmisible? Entonces necesitábamos desarrollar materiales que pudieran comportarse de manera opuesta a lo que es un vidrio, o sea, dúctil, con buena resistencia mecánica en esos ambientes. Bueno, y el trabajo, que duró varios años, trató de entender. Yo tenía unas lindas microestructuras para mostrarles, porque lo que uno hace es en el laboratorio entender cómo el acero tiene pequeños granos que son de 1 micrón cada uno, por ejemplo, de micrones, y dentro de los granos hay pequeñas partículas que tienen el tamaño de los nanómetros. Por eso un colega que yo aprecio y valoro mucho, que es de la Universidad de Cambridge, el profesor Badesha, siempre dice que los aceros son los primeros nanomateriales, porque tienen esas partículas de tamaño nanométrico que uno las diseña con la composición química y las diseña con el tratamiento que le va a hacer al acero, de manera tal que tengan el tamaño y la distribución para que interactúen con el hidrógeno, lo atrapen y no lo dejen ir a lugares donde puede degradar el material. Esto, bueno, es así como un cuento, pero simplemente es para que ustedes vean que lo que parece un trozo de tubería, como la que uno podría comprar en la ferretería, no es tan así, y hubo un desafío importante en el cual estaban todos los productores de este tipo de producto, tenían sus laboratorios, y bueno, todos tratábamos de lograr mejores propiedades y de una manera sustentable y reproducible. ¿Por qué digo sustentable y reproducible? Porque después de estudiar todo eso en el laboratorio, entender cómo era la interacción entre las partículas y el hidrógeno, cuáles eran convenientes y cuáles no, y cómo las podíamos obtener, hubo que llevarlo a la planta. Y en la planta se fabrican toneladas de acero y de tubería por día. Entonces hubo un trabajo muy estrecho, y como en cualquier otro desarrollo, yo elegí, ya les digo, con la planta para llevar eso a la escala de la planta desde el laboratorio. En lo particular, yo nunca trabajé en la planta full time. A mí me gusta como pasión el laboratorio, pero sí estaba con la gente del equipo interactuando en el momento en que había que hacer la traducción y el escalado. Bueno, y este tema del hidrógeno tiene la ventaja, fíjense que ahora, en este momento, me da otra oportunidad de participar de un desafío tecnológico, porque ustedes seguramente habrán escuchado hablar del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el que se produce en base a energías no contaminantes, como energía eólica o energía solar. Entonces, hay un gran movimiento en el mundo tratando de generar el uso de hidrógeno como combustible. Cuando el hidrógeno se quema con oxígeno, genera solamente agua, es inócuo. Entonces, la idea es generar fuentes de hidrógeno atómico, de hidrógeno
a través de energía eólica, por ejemplo. Entonces, ¿por qué les digo que me da otra oportunidad? Por lo siguiente, porque la energía eólica está en la Patagonia, por ejemplo, entonces va a haber que transportar ese hidrógeno hasta los lugares donde se use o también donde se exporte, porque hay países como Alemania que tiene un proyecto muy ambicioso en hidrógeno, con fechas de usar el hidrógeno como combustible de ómnibus y de distintos medios de transporte, de trenes, que está considerando la posibilidad de importar. Entonces, bueno, ya les digo, en este momento de la carrera tengo el gusto de participar de un proyecto en que se está estudiando la factibilidad del transporte de hidrógeno a través de tuberías, porque también ahí hay una serie de desafíos. Teresa, bueno, apasionante lo que nos estás contando, apasionante, pero queremos dejar un poquito de suspenso para que puedan... Listo, ahí terminaba. Bárbaro, el público, la nueva generación, la verdad impresionante, algo que vos no comentaste, que la empresa se transformó en una multinacional, ¿no? Gracias a estos avances tecnológicos, justamente, que ustedes lograron. Bueno, seguimos entonces, seguimos para que nos alcance el tiempo para todos. Y tenemos a la doctora Silvina Ponce Dawson, nuestra física de hoy, que nos va a contar un poquito sobre sus temas de investigación también, en fin, abierta totalmente, libremente. Muchas gracias, Nora, y voy a contar un poquito mi línea de tiempo en un tiempo que va a estar contraído, un tiempo relativista de alguna forma. Y voy a abordar entonces los tres temas del Centro Cultural de la Ciencia, que son el tiempo, la información y el azar. El tiempo porque les voy a contar un poco sobre cómo fue mi vida. La información porque para mostrar la absoluta falta de información que yo tenía cuando elegí mi carrera, y el azar que rigió un montón de mis decisiones, en particular haberme convertido en física. Wow. Yo fui a un colegio todo de mujeres, ahora eso es raro, ¿no? Pero en ese momento los colegios, muchos colegios secundarios y primarios, yo fui desde el jardín de infantes al mismo colegio, Lenguas Vivas. Yo también. ¿Quién es yo también? ¿Quién es yo también? No, cuando en esa foto que estoy tocando la guitarra estoy en el Lengüitas. Ah, yo soy de la calle Carlos Pellegrini. Ok, bueno, acá estamos en la barranca que ahora no está más, en una foto blanco y negro, un poco deprimente, pero con mis grandes amigas de las cuales sigo siendo amiga ahora. Terminé en el 77, en el 78 entré a la facultad, y la verdad que elegí física totalmente por casualidad, porque a mí lo que me gustaba era la música, me gustaba el arte, me gustaba el cine, pero sentí cierta presión de poder, de tener que hacer una carrera universitaria. Me iba bien en matemática, hice una ecuación un poco rara, óptica, cine, acústica, música, voy a hacer física, y no tenía ni idea de lo que era, y realmente estoy muy feliz de haber elegido esa carrera. Durante la carrera conocí al que después fue el padre de mis hijos, acá estamos cuando terminamos. Empezamos en dictadura, pero por suerte terminamos en democracia. Y en física, una de las salidas laborales muy comunes, aunque ahora está cambiando bastante en el país, es seguir la carrera académica, o sea, dedicarse a la investigación. Así que nos presentamos a beca de CONICET, y mientras yo era becaria y estaba haciendo el doctorado en astrofísica, en el mismo instituto que dirigió Gloria, la conocí a Gloria en ese entonces, nació mi hijo. En ese momento no había licencia por maternidad, ni tampoco yo tenía acceso a la guardería de la facultad, pero sí había una guardería en otra facultad de Ciudad Universitaria, y ahí, pobrecito, mi hijo empezó a ir. Después de esto nos fuimos a hacer, yo me doctoré en el 88, un año después de que naciera mi hijo Luciano. Nos fuimos de postdoc a Estados Unidos, a Maryland, y ahí empecé a trabajar en caos, con el investigador que le puso el nombre de caos a la temática, con toda la familia despidiéndonos. Y después nos fuimos de postdoc a Los Álamos, y nació mi hija en Los Álamos. En Estados Unidos
directamente al mes de nacida mi hija ya tuve que empezar a ir al laboratorio, porque a diferencia de Vivi, que tenía una hermosa guardería en Oxford, en Los Álamos yo estaba con dinero de un grant que no me pagaban si no iba, y además, bueno. Con lo cual, al mes y medio de mi hija haber nacido, empecé de nuevo a ir al laboratorio. Poco después volvimos a la Argentina y enseguida empezó a haber, o sea, en la Argentina hay muchas veces problemas de falta de financiación de la ciencia. Por suerte después eso se revirtió, pero acá estamos en una nota del diario un poco amarillenta, cortando la calle Rivadavia frente a la vieja sede de CONICET. Yo estuve ahí. ¿Estuviste? Ok, bueno. Bueno, después volvimos con el padre de mis hijos a la Facultad de Ciencias Exactas, pero en el verano de Argentina nos íbamos a trabajar a Estados Unidos, poníamos a mi hijo en el colegio, a mi hija en la babysitter, y le decíamos, qué lindo que es volver a ver a los amigos. Y mi hijo después, bueno, no era lo más agradable no tener jamás vacaciones, y nosotros tampoco, pero bueno, pero igual era muy creativo y era muy estimulante. Y en el 2002 fui a la primera conferencia internacional de mujeres físicas con 300 personas, la mayoría mujeres, de más de 60 países distintos, y para mí fue una cosa increíble. Nunca había pensado en la discriminación que sufrimos las mujeres. Empecé a recolectar datos y empecé a trabajar mucho en ese tema, y siempre permanecí vinculada a eso. Poco después me propusieron ser directora del departamento de física, que nunca se me había cruzado por la cabeza, pero en las conferencias de mujeres, una de las cosas que se decía era, necesitamos más mujeres en tareas de gestión, necesitamos cambiar el clima institucional, y no pude decir que no a ser directora, y sin embargo me pareció muy interesante por la posibilidad que da de mejorar el clima institucional y de introducir cambios. Estando ya en Argentina me empecé a dedicar a la física biológica, que es mi tema de investigación actual. Estos eran mis estudiantes en el año 2014, trabajando en señales intracelulares, en cómo se comunican las células, o sea, información celular. Y por supuesto siempre hay momentos de dificultad. Acá estamos defendiendo Exactas en el 2017. Y yo les conté que, bueno, que a mi hijo y a mi hija un poco los tratamos como si fueran un poquito de goma, pero a pesar de eso, mi hijo estudió física, se casó con una física, y tengo 2 nietos que viven en Italia, y esta es de la última vez que los vi en el 2019. Bueno, toda mi actividad de Mujeres en Ciencia, que Nora un poquito describió, me llevó a que me propusieran ser la futura presidenta de la Unión Física Internacional, y acá estamos con el presidente actual en uno de mis últimos viajes, que fue en febrero del 2020, antes de la pandemia, en las Naciones Unidas, cuando fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, hablando con esta princesa, que no me acuerdo el nombre, que es la que introdujo este tema. Entonces, mi vida estuvo bastante surcada por el azar, pero estoy muy feliz de haber elegido la carrera que tuve y que tengo. Y entonces a veces, a pesar de que uno no tiene mucha información, después descubre cosas, y eso es muy, muy estimulante. Bueno, y esta es mi línea de tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, realmente bárbaro, porque uno se queda con esta sensación, ¿no?, de qué heroínas tener que enfrentar tantas dificultades, pero por otro lado, cómo no coinciden con el estereotipo que tienen muchos, que ven a la ciencia desde afuera y piensan que los científicos y las científicas más todavía son como aparatos y que a lo único que les interesa son los números, las computadoras, ¿no? Nada que ver. En el caso de Silvina quería dedicarse al arte, y bueno, la ciencia también tiene un poco de arte, ¿no? Tiene un costado muy estético. Y bueno, y ahora vamos a preguntarle a Gloria Dubner, nuestro asteroide allí en el cielo, que nos cuente un poco sobre su recorrido. Con gusto. Bueno, yo en realidad, más que línea de tiempo, quise contar, yo me dedico a estudiar las explosiones de estrellas y sus consecuencias en el espacio. Entonces,
Cuando explota una estrella, de pronto en una galaxia llena de miles de millones de estrellas aparece una luz impresionante, nueva, y que crea algunas de las nebulosas más hermosas que hay en el espacio. Esta, por ejemplo, es la nebulosa que creó una estrella que en el año 1006 vieron astrónomos chinos, explotó a 7.200 años luz de la Tierra. A ver si me funciona. Y después dejan estas, por ejemplo, es el tipo de nebulosas. A eso dediqué mi carrera, a estudiar todos los efectos que se crean en el espacio interestelar, observando con radiotelescopios. Y, por ejemplo, en los bordes de estas nebulosas es donde se aceleran los rayos cósmicos que después se pueden detectar con los detectores como los de Malargüe. Y tienen tantas consecuencias con estas explosiones de estrellas, por ejemplo, como que estemos aquí en este planeta. Solo a través de explosiones se están liberando los átomos que se fabricaron en el interior de las estrellas y que después nos forman a nosotros. Literalmente somos polvo de estrellas, pero gracias a las supernovas. Wow. Empecé estudiando, yo no he usado casi telescopios ópticos, sino que miraba el cielo con antenas. Empecé haciendo mi tesis de licenciatura y doctorado con las antenas del Instituto Argentino de Radioastronomía. En el transcurso del doctorado nació mi nena, no sé si alcanzan a ver acá que tengo 2 manitos gentiles ayudándome en la computadora. Y tiempo después ya se acoplaron 2 hermanitos varones y ella pelea con el viento. Trataba de llevarlos al trabajo, que vean un poco cómo era el lugar de trabajo de la mamá. Cuando ya me quedaron chicas las antenas de Villa Elisa, las antenas del Instituto Argentino, seguí trabajando con el mayor radioobservatorio del mundo en ese momento, las 27 antenas que estaban en Estados Unidos, en las planicies de San Agustín. Acá estoy yo con las antenas atrás. O estas, no sé si se alcanza a ver, los canguros que me acompañaban usando los telescopios de Australia, o telescopios espaciales, ya cuando la Tierra me quedó chica para estudiar, investigar los objetos que me interesaban, también utilizando telescopios espaciales. Y como mi intención es más bien transmitir vocación, interés y entusiasmo en los jóvenes, hice un poquito un raconto de los instrumentos que tenemos en Argentina. El Complejo Astronómico del Leoncito en San Juan, los telescopios Gemini, que son 2 de los que Argentina tiene acceso en una pequeña fracción de tiempo, pero son los telescopios más grandes a los que podemos acceder. Hay uno en el norte, en Hawái, y otro en el sur, en Chile, así que se puede ver el cielo entero. En Salta, donde se va a instalar una antena de esta forma, parecida a esta, acá estoy yo, en alguna visita, eso es altísimo, a casi 5.000 metros de altura, se llama justamente, es la sigla del detector de ondas milimétricas para estudiar moléculas en el espacio, y esto es solo como para mostrarles, los telescopios ya no son los que imagina la fantasía popular de alguien poniendo el ojo en la lente o acercándose al lente. Esta es la sala de control, por ejemplo, de los telescopios Gemini. Son grandes salas llenas de computadoras donde uno se sienta calentito y cómodo a tomar los datos. Y si no, los datos los manda por internet o uno los baja de la nube y se sigue investigando en casa. Acá estoy trabajando con una colega en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Hoy día es impresionante el aluvión de datos astronómicos que se vienen para Argentina y el mundo, y hace falta muchísimas mano de obra, o sea, traer vocaciones a una de las, no sé, para mí, cada una de nosotras habló de su trabajo como si fuera lo más fascinante.
a mí me fascinó a lo largo de 40 años o más en la carrera. Hay tanto por descubrir, el universo es infinito y la cantidad de datos que podemos disponer de aquí en adelante realmente convoca a que haya más mano de obra. Eso es todo lo que quería compartir. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Gloria. Realmente, no sé, a ustedes qué les pareció, pero dan ganas de estudiar ciencia escuchando a nuestras invitadas de hoy. Pero ahora queremos saber un poquitito más de la joven generación, las que están allí en las gateras para hacer algo. Tal vez ya lo tengan decidido, tal vez lo estén pensando. Tania tiene 16 años. Contanos un poquito de tu circunstancia. ¿Cómo es la escuela a la que vas? ¿Te interesa la ciencia? ¿No te interesa? Sí, yo voy a una escuela en Capital, queda en la capital, en Cava, que depende de la UBA. Y la verdad que la escuela está especializada en comercio. Y yo no estaba muy segura, era cuando elegí la secundaria, de qué era lo que me iba a gustar, qué me interesaba. Pero me parece que en esas casualidades, tener una escuela orientada en comercio me di cuenta que eso era algo que no me interesaba. Estudiar las materias que tenemos, que suelen ser contabilidad, gestión de empresas, y me acercó un poco más cuando dejé de tener en la escuela materias como química o biología, que son por ese lado las cosas que más me gustan. Así que, no sé, a veces yo en un principio pensaba tipo, uy, no, justo elegí una escuela que tiene lo que no me gusta, pero me parece que me sirvió para darme cuenta de qué cosas sí tengo ganas. Igual mi escuela, o sea, me gustó un montón, ahí había una imagen, creo que después había otra también de las que había mandado antes. Lo que más me gusta de mi escuela, me parece, es mis compañeros con los que curso y la diversidad, la cantidad de veces que nos podemos juntar a hablar y un montón de como objetivos que tenemos en común donde podemos debatir y cada uno igual se puede explayar en el tema que más le gusta, como que más allá de que es una escuela comercial medio que a nadie le interesa y va más a la escuela por las actividades que hacemos el estudiantado en conjunto. Y vos con tus compañeros, como decís, se charla de estas cosas. ¿Qué imagen tienen de los científicos y las científicas en tu división o en los chicos que frecuentas? La verdad, no creo que conozcan mucho. Como que quizás es como una cosa más alejada y como, bueno, no sé, en las películas hay una cosa que investiga y mete cosas en tubitos y hace humo. Y realmente como la investigación y de todas las cosas, o sea, que cuando hablas de ciencia no es eso de mezclar cosas en tubitos de ensayo, sino que hay como un espectro mucho más amplio y que cuando hablas de ciencia y tecnología puede reincluir algo que en realidad les interesa, no es algo que se sabe. Claro, y entre las chicas hay un grupo de chicas que tienen pensado o contemplan la posibilidad de dedicarse a la investigación, alguna rama de la investigación. En este caso hablamos de ciencias llamadas duras, pero hay también ciencias humanas, hay otras ramas de la investigación. En mi escuela, yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que fue la oleada feminista en el 2018 y sobre todo también, igual, más que nada, el aporte de científicas que vinieron antes con las que nos toca conversar hoy acá, que ya por lo menos también en mi escuela, que igual hay que reconocer que es capital, que es diferente a como en el resto del país, no sé, pues nos cuentan Jazmín y Agus, pero no veo como tanta diferencia marcada por género en cuanto a los intereses, por eso, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esas son las cosas en las que se va avanzando y que van cambiando, ¿no? Esta revolución de las hijas que nos enseñó tanto a todas nosotras. Jazmín tiene 17 años, es estudiante de 5º año de la Escuela de Magisterio de la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Contanos un poquitito cómo es tu escuela, tu familia, cuáles son tus intereses, ¿te interesa de alguna manera la ciencia o pensás orientarte hacia otra esfera de las actividades humanas? Hola, buenas. Bueno, mi colegio justamente tiene ciencias naturales, humanidades y comunicación. Yo soy muy de lo artístico. Yo cursé mi primer año en otra escuela artística y hasta que conseguí pasarme al magisterio en ciencias naturales porque me gusta bastante, tuve un buen profesor
tanto en la primaria como en el primer año que hice en otra escuela. Y me gustó bastante y al principio es como que no, o sea, me llamaba y no me llamaba la atención. Entonces, en mi familia sí se alienta mucho a leer. Entonces, aquí siempre pasás por el pasillo y está leyendo a alguien y creo que leer contagia bastante. Entonces, empecé con los libros que había en casa, viejos, guardados, y eran biología, mucho anatomía humana, medicina. Así que empecé leyendo esos libros y me gustó bastante, me llamaron muchísimo la atención. Y ahí ya le metí con todo, después empecé a buscar libros del colegio y aparte tenía, bueno, otros profesores del magisterio que ayudan bastante, son muy colaborativos, ellos siempre están apoyándote, están siempre atrás de uno, de los alumnos, para apoyar proyectos. Siempre hemos estado viajando también con otros proyectos, con otras escuelas, y eso es muy lindo también. Así que eso creo que me ayudó bastante a definir que es por ahí una rama de las que quiero estudiar, y me gusta bastante porque la escuela en sí me ayudó bastante a elegir lo que es ciencias naturales y medicina. Hermosa la escuela, me encantó ese cielo, ese terreno amplio alrededor que no vemos tan fácilmente aquí en Buenos Aires, tanto espacio libre. Y allí en tu escuela, ¿vos ves alguna diferencia entre chicas y chicos con respecto a la inclinación para carreras estrictamente lo que se considera, entre comillas, femenino y las carreras usualmente ocupadas por varones o realmente se está borrando esa brecha de género? Especialmente en mi escuela somos muchas chicas. Es muy raro que haya algún varón en algún curso. En mi curso solo hay 3, 4 varones. Y hay cursos en los que son todas chicas, así que por ahí no puedo comentar mucho, pero sí tiendo a ver mucho que las chicas van mucho por la medicina y los hombres más por las ingenierías. Pero yo creo que no hay mucha brecha tanto salarial como en género sobre la orientación de las carreras que se eligen hoy en día. ¿Vos tenés pensado ya que vas a seguir? Sí, voy a elegir producción audiovisual o sea, como para estos eventos así, cubrir los científicos, me encantan, y también especialización en medicina. Qué bueno, vas a poder hacer muchos documentales científicos, que es apasionante también. Por lo menos para mí como periodista me parece una perspectiva y un desafío realmente atractivo, ¿no? La posibilidad de, si no hacer ciencia, sí comunicar la ciencia al resto de la sociedad. Y Agustina, que es la que está en una escuela, por lo menos para nosotros, alejada de lo que vemos aquí en Buenos Aires, que es una especialidad, una escuela de minas. Contanos un poquito, Agustina, cómo es esto de ir a una escuela de minas. Bueno, en realidad la escuela donde yo voy se divide en 3 especialidades. Una es minas, otra es informática y otra es química. Si bien, como decía Tania, yo estoy también por puro al azar en esta secundaria porque mi primaria era solo nivel primario y ya no contaba con secundaria, entonces tenía que elegir sí o sí dónde iba a irme luego. Entonces yo tenía un tío que me decía que la escuela de minas era muy linda, que tenía un montón de compañeros que eran muy buenos, que eran muy estudiosos, y a mí me gustó eso y yo dije, bueno, me tengo que ir a ese colegio, donde rendí una evaluación, entré y hoy estoy muy feliz, la verdad, en donde estoy porque me gusta. En minas vemos lo que es geología estructural y como bien es parte de la ciencia, es una ciencia que a mí la verdad me fascina. Así que creo que
en el futuro podría estudiar geología o biología, que me gusta mucho. Pero minas se basa más en rocas, suelos, construcciones mineras, explotación de minas. No es tanto biología, pero se va mucho por lo que es geología y eso es lo que me gusta. Qué bueno, bueno, bárbaro, realmente 3 estudiantes, mujeres de escuelas universitarias, y ahora las invitamos a ustedes. ¿Qué les gustaría preguntarle a nuestras invitadas de hoy, a nuestras científicas que ya llevan toda una vida dedicada a la ciencia? ¿Quién quiere empezar? A ver. Bueno, si quieren puedo arrancar. Sí, adelante. ¿Tania? Bueno, dale, está bien. Yo había pensado que me interesaba preguntarles un poco, quizás, creo que cuando lo decía, no me acuerdo cuál cuando hablaron de las 4 que presentaron antes, cuando contaron un poco de su carrera, lo había dicho, pero habían hablado de esas casualidades que las llevaron a estudiar lo que estudiaron, y ahí me surgió que una pregunta que yo había pensado es si esas casualidades fueron suficientes o si hubo también como cosas que hicieron que ustedes puedan estudiar ciencia que las llevaron ahí, como, digo, si hubiera sido posible, si fueron solo casualidades o si también tuvieron, no sé, el apoyo de personas o circunstancias especiales que las permitieron a ustedes estudiar lo que al final les terminó gustando y porque eso me llevaba a pensar. Entonces, cualquier persona que quiere estudiar ciencias puede o necesita darse una suerte de casualidades y apoyo a diferentes personas y diferentes como cosas de circunstancias de la vida para que puedan estudiarla. Muchas veces se piensa que para estudiar ciencia hay que ser un poco superdotado, ¿no es cierto? Está esa imagen que está reservado solo para los fuera de serie, pero bueno, a ver qué nos dicen las invitadas de hoy. Creo que soy yo la que hablo del azar, ¿no? Y de la casualidad. En realidad me refería a la casualidad de haber elegido una disciplina de la cual no tenía mucha idea de lo que significaba en sí, porque lo que yo había recibido en el secundario era algo bastante dogmático y repetitivo, y terminó siendo algo increíblemente creativo. A mí me atraía todo lo artístico, y la ciencia, por supuesto que tiene sus reglas para poder avanzar, pero también tiene muchísimo de creación y de imaginación. Entonces, tener todos esos caminos posibles y para poder pensar por dónde uno quiere caminar es realmente fascinante. Desde el punto de vista del apoyo, por supuesto que siempre me sentí súper valorada desde el lado de mi familia. A mí siempre me fue muy bien en todas las áreas de matemática y de ciencias, pero también me iba bien en otras áreas, o sea, me gustaban mucho las cosas de ciencias sociales, la historia, etcétera. Y siempre me sentí muy valorada, y eso es muy importante, porque muchas veces lo que les pasa a muchas chicas es que se sienten que no son tan buenas haciendo algo, y entonces se van de esa disciplina. Y creo que demostrar desde quienes rodean a esas personas que no se sienten tan seguras, e incentivarlas y ayudarlas a sentirse más seguras es súper importante. Entonces los refuerzos positivos me parece que son importantes, y yo siempre los recibí mucho de mi familia. Muchas gracias, Silvina. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, Viviana. Sí, mi historia personal es totalmente opuesta a la de Silvina. O sea, yo quería ser bióloga desde que vi Daktari, era una niña y me encantaban los animales. O sea, que siempre estuve como muy decidida, pero mi papá estaba bastante enojado con que yo estudiara una carrera que tuviera, digamos, un panorama salarial que no fuera interesante. Y realmente no tuve mucho apoyo ahí. De hecho, yo cuando estudiaba biología trabajaba de maestra de ciencias en un taller de ciencias para nenes que se llamaba Miniciencia, enseñándole a nenes a hacer experimentos, que a mí me reforzaba muchísimo y me encantaba hacer eso, pero no, en la preocupación por el salario, digamos, de científico era un tema que mi papá ponía sobre la mesa una y otra vez, y a mí se me hizo un poco cuesta arriba porque no tuve apoyo
digamos, a pesar de lo que me gustaba. Y justamente porque me gustaba mucho, seguía adelante, pero no todas las familias entienden lo que es una vocación en ciencia o una profesión de ciencia, ¿no? A veces los papás no te tiran a favor, te tiran en contra. Yo puedo contar que no sé cómo, en realidad no me propuse ser astrónoma nunca. Fueron las circunstancias del país las que me llevaron a trabajar en la astronomía. Yo estudiaba física porque tuve un buen profesor en la secundaria y me encantó la forma de estudiar de la física. Pero cuando tenía que elegir dónde hacer mi tesis doctoral era en la época de la dictadura en Argentina. Y tal vez por vivir en un ambiente tan difícil, tan terrible como esos días, empezar a estudiar el cielo era una forma de evasión. Y así fui entrando en la astronomía y cada vez me gustó más, pero digo, también tiene que ver azar y circunstancias en la vida, en el país, personales y ajenas. Y así fue como terminé haciendo algo que nunca me había propuesto y sin embargo me fascinó toda la vida. Claro, mira. Bueno, y a ver, Agustina o Jazmín, ¿tienen alguna pregunta que quisieran hacerles? Sí, como bien vi que Vivi dijo de lo del apoyo de los científicos, de que antes no muchas mujeres pensaban en eso. Mi pregunta es si hoy en la actualidad, ya que algunas de ustedes son profesoras o fueron, notan en el ámbito educacional una evolución, o sea, si las mujeres están ahora más dispuestas, hay más cantidad de mujeres dispuestas a estudiar ciencia. Bueno, puedo contestarte yo. Claramente, en caso de ingeniería, ingeniería química siempre fue una especialidad que tenía más mujeres. Cuando nosotros éramos, habría un grupo, éramos más o menos 10 en un grupo de 60, cuando yo estudiaba. Cuando ya fui docente en la facultad, la cuestión era casi 50 y 50 ya te digo, en ingeniería química. En las otras carreras de ingeniería no están así, y en lo que respecta a, por ejemplo, lo que es la parte de materiales y todo lo que yo conté que hace una persona que trabaja en materiales, la cantidad de mujeres que hay son muchas. Yo he tenido tesistas mujeres en doctorado en el área de materiales, al igual que varones, o sea, en cantidades equivalentes. Estando en el laboratorio se han incorporado al grupo varias mujeres, y no te digo que son 50 y 50, pero el número va aumentando notablemente, y bueno, han tenido muy buenas carreras, e incluso en lo que yo creo que es más duro, lo veo desde mi punto, que es el estado en planta, que ya no tendría que ver con la ciencia, pero sí con el rol de la mujer en áreas que fueron casi exclusivamente masculinas. En este momento yo estoy dando clase en una maestría que es para profesionales de la industria siderúrgica, y bueno, el 50%, son 32, casi el 50%, tengo del orden de 14, 15 que son mujeres que trabajan en planta con puestos de responsabilidad. O sea, no solamente en la ciencia, sino en eso que se vería como mucho más duro, y lo mismo lo veo en la industria petrolera, también la cantidad de mujeres que están en campo y que tienen roles de protagonismo ha crecido mucho en los últimos 10 años, te diría. Bueno, y qué interesante, ¿no? Porque especialmente el caso de Viviana, que tenía que hacer campaña a lo mejor durante meses, o las paleontólogas, y el caso de las personas que trabajan en la industria petrolera, es algo que muchas veces hay todavía esa
disparidad entre las facilidades para un hombre y que se adapten incluso las instalaciones y todo para que puedan participar las mujeres, ¿no? Pero, Jazmín, ¿vos querés preguntar algo? ¿Te interesa saber algo? Sí, había preparado, bueno, una mini introducción que en base a eso hice mis preguntas para Teresa Pérez. Bueno, lo voy a leer. Dice: Dale, a ver. al recordar sus premios como el premio Conex de Platino en Ciencia y Tecnología en 2013, en donde también recibió un diploma de mérito, tratándose de la ingeniería industrial, química, ambiental y de hidrocarburos, en donde cabe destacar también la participación de Nora Barr como jurado. Su merecido reconocimiento me trae a memoria a la gran Marie Curie, o Curie. Marie Curie. Bien, que al igual que ella estuvo en París e hizo importantes aportes a la ciencia moderna de hoy en día. A Curie le fue difícil, creo que, desarrollar su papel como científica en este ámbito, recordando que en el Premio Nobel de Física fue negado su reconocimiento, que luego su esposo reclamó y se le fue dado a ambos. Y también, bueno, fue denigrada por el rumor de ser judía, entre otros sucesos de su vida. Bueno, entre otros sucesos a lo largo de su vida podemos ver que desde hace siglos era una odisea, o sea, era una odisea ser mujer y más en la ciencia, tanto como en la educación de valores, de formación y de educación. Y esto no se despega mucho de la actualidad, y creo que por una parte esta desigualdad se debe a la falta de interés de las mujeres u hombres y la remuneración de las carreras, incluso las becas que ofrecen o la financiación de proyectos siguen siendo temas cuestionables hoy en día por su falta de inversión de parte del Estado. Y volviendo con Curie, creo que logró muchos avances en la escasa ayuda que le ofreció el Estado o los laboratorios en su momento. Lo cual me lleva a pensar, si hoy en día ella estuviera presente, cuántas cosas descubriría, y si el Estado ayudara con los centros de investigación, qué cosas no se podrían lograr. En lugar de gastar millones en campañas electorales que contaminan el medio ambiente y este dinero fuera dirigido hacia los proyectos de ciencia, ¿cree que se producirían más avances? ¿La calidad de vida cambiaría por completo? ¿A qué se debe la falta de interés por parte del Estado? Y deberíamos lograr más avances hoy en día, y si se puede vivir como investigadora en Argentina. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, sí. Bueno, por empezar me emociona mucho porque yo siempre tuve, para tomar ejemplos, uno apunta alto, ¿no? A Madame Curie. Siempre me impresionó, leí de muy joven su biografía, y ahí pensé, bueno, acá sí hubo que pelearla, porque estábamos en el 1900, como vos muy bien dijiste, era judía, que había una discriminación, aunque sea encubierta, y además era mujer. Entonces, bueno, ella llegó a donde llegó, imagínate, ¿no? Realmente, bueno, me parece una hermosa coincidencia que vos hayas pensado y reparado en ella, que para mí es, ya te digo, fue de joven, era mi ídolo. Si ella podía, y si ella pudo, y mira dónde llegó, yo iba a llegar a 1 millón de escalones menos, pero iba a poder, ¿no? Respecto de lo que vos decís sobre la política, claramente ya eso escapa solamente de lo que puedo ver uno desde el punto de la ciencia y la tecnología, y lo ve como un ciudadano. Evidentemente, los gobiernos y los estadistas que gobiernan para el futuro tendrían que valorar la ciencia y la tecnología, porque eso es el futuro. Yo creo que somos todos nosotros los que tenemos que exigir y saber elegir, porque si no, no va a cambiar. Qué lindo ejemplo, qué lindo, qué inspiradora. Hasta los que no somos científicos y tuvimos acceso, pudimos leer la biografía de Marie Curie y de tantas otras investigadoras,
la verdad es que nos inspiran, igual que esas mujeres matemáticas que no podían ir a la universidad porque no era permitido a las mujeres estudiar en la universidad, aquella que ya había demostrado teoremas y todo, y le ofrecían como gran cosa ser profesora en una escuela de señoritas, porque decían, no había un lugar en la academia o en los centros de investigación, ¿no? Y tuvo que renunciar diciendo, no se me dan muy bien las cuentas de multiplicar. Así que bueno, por suerte todo eso cambió mucho. Hoy tenemos investigadoras en los más altos niveles, todavía falta. Hay muchas investigadoras, más que los hombres, en los niveles inferiores de la carrera del CONICET, pero muchas menos en los niveles, como decía Silvina, de gestión. Es necesario que las mujeres también ocupen esos lugares. También muchas veces en los congresos son menos las expositoras mujeres que los expositores hombres, y por lo menos a mí me pasa como periodista, que muchas veces tengo que pensar 2 y 3 veces si cuando llamo a mis entrevistados a un programa de radio o para una nota, que no falten mujeres, porque los hombres tienen más visibilidad todavía que las mujeres. Esperamos que nuestras invitadas jóvenes de hoy y toda esta generación maravillosa que tanto nos enseña, porque siempre parece que las mayores enseñan a las menores, sin embargo, es un camino de ida y vuelta, ¿no? Uno aprende tanto de estas jóvenes, sean la generación a la que le toque cambiar justamente todo eso y que realmente pueda concretar una equidad absoluta, que no haya terrenos vedados para las mujeres, y menos el de la ciencia, donde ya probaron de manera más que suficiente, ¿no? En exceso, que son tan capaces, igualmente capaces o más que muchos hombres. Así que realmente acá nos llegaron unas preguntitas, una pregunta del público. Dice, ¿cómo ven o analizan la actualidad con posibilidades impresionantes de acceso al conocimiento gracias a las comunicaciones? ¿Y cómo ven las actitudes de los jóvenes frente al descubrimiento, la ciencia y la tecnología en general? Pueden contestar grandes y pequeñas, mayores y menores, porque creo que ustedes también deben tener una opinión, ¿no? Si es realmente, ellas lo ven más de cerca, quizás. Lo ven más de cerca y también deben tener una opinión si realmente es verdad ese desapego, ese desinterés con que muchas veces se describe a los jóvenes. Para mí, por lo menos personalmente, no es cierto, pero quisiera saber sus opiniones. ¿Quién quiere empezar? Levante la mano, que si se hace un poco de desorden no hay problema, estamos en un café. Y para mí, en la actualidad, uno tiene acceso a muchas más fuentes de computadora, ya no es solamente lo que se tenía antes. Entonces, por esa parte, yo creo que sí hay muchas más posibilidades, y además está bueno aquellas personas que tienen familia, que le pueden contar un poco, que gente que ya es profesional y te puede dar una mano con eso. Entonces sí, creo que hay mucha más posibilidad hoy en día que antes. Sí, totalmente. Me parece que al contrario, como que habla de o sea, me parece que igual con las tecnologías puede a veces ser como que todo el acceso a la información, quizás podemos, con un mínimo de interés, ya conocer muchísimo más acerca de cualquier ámbito en cuanto a ciencia y tecnología que nos interese, pero también está el problema de que con tanto acceso a la información y que cualquiera puede subir información en internet, me parece que a veces también termina difundiéndose quizás como, no, porque lo relaciono con noticias y el lawfare, pero no es lo mismo, sí. No son noticias falsas, pero quizás información falsa y que a veces termina desinformando, y que por eso también puede estar bueno saber de dónde informarse y con qué cosas formarse, pero no creo que sea algo malo y que nos aleje, que igual mejor tener demasiada información y poder filtrar y nosotros tener tantas opciones para poder de ahí elegir.
Claro, se necesita un nuevo aprendizaje, ¿no? A lidiar con... Antes era difícil acceder a la información, los libros se hacían uno por uno, las tiradas eran de 50 libros, y tener un libro era como un tesoro. Creo que Cervantes tenía 4 libros en su biblioteca, pero bueno, ahora es justo al revés y tenemos que acostumbrarnos a, como vos decías, a saber cómo despejar la paja del trigo, ¿no es cierto? No, y me parece, a mí una cosa que me parece también es que lo que tenemos que tratar de lograr es de que estas nuevas formas de comunicación permitan transmitir una imagen libre de estereotipos de género de la práctica científica. O sea, utilizar estas nuevas herramientas para un poco cambiar esos prejuicios que están muy metidos sobre qué es hacer ciencia y si yo puedo o no puedo hacer ciencia. Y por otro lado, también creo que no hay que perder de vista que hay una gran brecha digital en distintos sectores de la población, que no todos los sectores de la población tienen el mismo acceso y que hay que tratar de tomar medidas para lograr esa igualdad también de acceso a los medios digitales. Sí. Perdóname, Silvina, y a la educación, ¿no? Y a la educación y etcétera. Y te digo ahora, por ejemplo, con la cuarentena, etcétera, se empezaron a hacer muchas actividades virtuales y empiezan a surgir, además de los problemas de cómo compatibilizar vida personal y vida profesional, porque estaban cerradas las escuelas, etcétera, pero también empiezan a aparecer nuevos problemas en los vínculos humanos, en las conferencias, en la visibilidad de las mujeres y la necesidad de pensar nuevos códigos que no hagan que invisibilicen a través de estos nuevos medios la participación de los distintos géneros, ¿no? No solamente las mujeres, sino toda la diversidad que podemos tener de personas que quieran hacer ciencia. Entonces me parece que tenemos que seguir impulsando un cambio cultural y usar todos los medios para impulsar ese cambio. Sí. Viviana, a mí, perdón, Sí. no se iba a decir de actividades como esta, me gustaría que se multipliquen y que lleguen a más ámbitos y que las chicas que participaron, que nos acompañaron hoy y que les agradezco mucho, que lleven a sus escuelas un poco los relatos de vida, las científicas. Las mujeres en ciencia no son raras, no son especiales, son gente que se casa, se embaraza, tiene hijos, la pelea y sigue adelante, porque una vez que se empieza a hacer algo que a uno le gusta, se empuja y se sigue adelante, pero en todo caso que lleven el mensaje, el ser mujer no cambia las condiciones para avanzar en la carrera y hay que pelearla para que no cambie. Y que se multiplique este tipo de actividades, aunque sea entre grupos de amigas, grupos con profesoras. Me parece que no es obvio para todo el mundo que las mujeres pueden hacer tranquilamente una carrera en ciencia y tecnología. Viviana. Hay muchas científicas activas en redes sociales, que eso se puede tratar de seguir, que tratan justamente de mandar este mensaje de cambiar que no haya estereotipos de género en ciencia. Sí, yo lo que quería era realmente, en muchos casos, como decía Gloria, las carreras que significan ausentarse de la casa para hacer trabajo de campo, cual sea. Cuando uno tiene niños chiquitos es un momento complicado en la cual realmente hay que tener una especie de apoyo de, el papá de los chicos o de la familia o de las propias madres, las abuelas, porque es un momento clave en muchas de las carreras que llevan trabajo de campo. Entonces, realmente, intelectualmente las mujeres podemos ser tan capaces como los varones para tener una carrera en ciencia, pero hay un montón de mandatos sociales con las mujeres que dificultan en algunas etapas de la vida, en la etapa de maternar. Por otro lado, en las carreras ambientales en las que yo trabajo, como, digamos, lo que lleva, motiva a mucha gente a estudiar carreras ambientales, hoy por hoy es el cuidado ambiental.
Y como el cuidado es algo que nos da muy bien a las mujeres, no tenemos problemas de género, al contrario, yo en esta última cursada de mi materia tuve todas chicas y un solo varón. Así que se están feminizando, hay muchas carreras que tienen que ver con el cuidado que se feminizan un montón. Que tampoco es lo ideal sería que los géneros participen de las distintas disciplinas en igualdad, ¿no? Pero bueno, es hermosa, la carrera en ciencia es hermosa y mi papá tenía razón que el sueldo no era muy bueno. En esto estamos de acuerdo, pero yo no dudo en que el sueldo es una parte de la vida de las personas y la vida de las personas y la profesión llevada a cabo con lo que uno quería hacer y sentir que uno está en el mundo haciendo lo que quiere hacer, no tiene precio, no importa, no tiene precio y eso es muy lindo. Vale la pena. Eso es lo que ayuda a sobreponerse a las distintas trabas, las barreras que hay, ¿no es cierto? Y seguir adelante. Sí. Bueno, estamos llegando ya al final del café científico de hoy. No sé si la pasaron bien, espero que sí, que lo hayan disfrutado. También al público que nos acompañó durante este rato. Les agradecemos enormemente a nuestras invitadas de hoy, a la doctora Gloria Dubner, a las doctoras Gloria Dubner, Teresa Pérez, Silvina Ponce Dawson, Viviana Vilá, y a nuestras acompañantes jóvenes, que pueden ser o no, veremos, pero que van a llevar este mensaje, que pueden ser científicas o no, pero que van a llevar este mensaje seguro hacia sus lugares, lo van a charlar con sus compañeros y compañeras y van a ayudar a que se contemple la tarea y el lugar de la mujer también en territorios donde aparentemente no, durante mucho tiempo no consideraban que pertenecía, que tenían un lugar para ocupar. Así que muchas gracias a Tania Elciaín, a Jazmín Blan, a Agustina González Fica, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros del otro lado y que son el sentido por el cual la Academia de Ciencias Exactas, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, lleva adelante, impulsa estos cafés científicos para transmitir a toda la sociedad y para promover la visibilidad de los científicos argentinos y la enorme tarea que hacen. Así que muchísimas gracias a todos y nos encontramos en el próximo Café Científico. Esperamos siempre superarnos y hacerlos cada vez más interesantes. El de hoy fue Voces Femeninas en Ciencia y Tecnología, un diálogo entre generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.